Buenas noches, soy Úrsula Cam. Quisiera agradecer a Allen Lat por apoyarme en el programa anterior que no pude participar. En esta edición, en este tercer capítulo, tendremos al artista Aldo Ramírez. Es artista visual, egresado de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Cérvulo Gutiérrez de Ica, medalla de oro en el 2004 en la especialidad de pintura. Aldo es fundador y director del taller de libre expresión plástica, Talentum. Actualmente se desempeña como docente en instituciones educativas e institutos superiores. Ha participado en diversos proyectos expositivos y colectivos en espacios como Galería Retro Vanguarda en Varsovia, Polonia, Casa de la Cultura, Franz Tamayo, La Paz, Bolivia, en el Centro Cultural Alianza Francesa del Cusco, la Universidad Nacional Diego Quispe Tito en Cusco también, la Fundación Cultural del Banco de la Nación en el Cusco. Entre estas exposiciones también ha participado en el Centro Cultural Casa Blanca en Arequipa, Galería Municipal Jorge Binatea Reynoso en Arequipa. Su producción artística es variada, tanto en lo figurativo como en lo abstracto. Su composición parten de una reflexión personal, de un estudio de color y las formas, inspiración del legado de las culturas prehispánicas. El tratamiento del color en su obra sugiere una conexión entre lo ancestral y lo contemporáneo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en esta tercera edición con nosotros. Hola Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad que muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. En realidad, pues, gracias por el espacio, gracias por la difusión de nuestro trabajo como artistas. He estado viendo también las entrevistas anteriores y de verdad que es muy interesante, ¿no? Conocer la forma de trabajo, lo que cada artista, pues, representa a través de su obra, ¿no? Aquel lenguaje que plasma justamente, pues, a través de su obra, ¿no? Quiero dar las gracias también al grupo Colorbox, un grupo bastante serio, nos ha demostrado pues en estos últimos años pues el trabajo bien coordinado, bien planificado que vienen realizando. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Qué bueno, Aldo. Sí, pues agradecer también a la Municipalidad del Lince y al Museo José Carlos Mariate y pues por esta iniciativa también de poder compartir un poco más sobre su trabajo, ¿no? Es interesante también poder conocer un poco más del proceso creativo de cada artista. Cuéntanos, Aldo, sobre tu trabajo, aquellos materiales que utilizas para tus creaciones, para tus composiciones artísticas. Bueno, en cuestión de materiales, me gusta trabajar con la diversidad de materiales que hay, ¿no? Aquí yo tomo bastante en serio la frase del maestro Víctor Delfín, que, bueno, él justamente menciona de que no existen materiales nobles, ¿no? Existe de que lo que sucede es que los materiales se ennoblecen a través de la creación artística. Es lo mismo que yo pienso, ¿no? Porque así como él empezó a trabajar con chatarra, esculturas, ¿no? Que para esa época, pues, había que realizar esculturas con el mármol, con piedras, ¿no? De repente bastante finas, ¿no? Sin Claro, embargo, pues él optó por la chatarra, ¿no? Por aquello que todos miraban como basura, ¿no? como desecho, más transgresor también. Claro, claro. Y justamente también ahí yo coincido mucho con él, ¿no? Porque mi arte, si bien es cierto, trabajo sobre lienzo, trabajo sobre papel, trabajo sobre MDF, sobre madera, sobre tela sin imprimar. Bueno, es bastante surtido mi trabajo, ¿no? Hay esa diversidad de materiales. Trabajo muchas veces con acrílico, con tintas, con óleo pastel, con crayola, ¿no? Trato de variar bastante, ¿no? No me gusta encasillarme en una sola técnica. Bueno, lo último que he estado realizando son técnicas mixtas, viene a ser parte de una serie, ¿no? Una serie con técnicas mixtas. Y me ha gustado bastante trabajarlo porque mi trabajo ha empezado incluso desde la elaboración del papel, ¿no? O sea, yo Interesante. mismo he elaborado mi papel, sí, sí, yo mismo he elaborado mi papel y luego sobre el papel que yo mismo elaboro, comienzo a trabajar, ¿no? A través de manchas, ya por ahí va surgiendo alguna idea, inicia por ahí pues un proceso, ¿no? Bastante interesante que al final pues la culminación del proceso pues a veces resulta eh, bastante enriquecedora para uno, ¿no? Sí, Claro, esos son. bastante satisfactorio. También esto que me cuentas de iniciar el proceso desde cero, como elaborando tu propio papel, ¿no?
Sí, sí, justamente aprendí a realizar papel en un taller de grabado y de verdad que desde el momento que lo aprendí tenía las ganas de venir al taller y de poder trabajar y poder hacer mi propio papel. Requiere de tiempo, sí, pero Claro. resulta de que cuando tú elaboras el papel, tú puedes darle el tipo de grano que deseas, el tipo de textura que deseas, el tipo de color que deseas, ¿no? Y eso me gusta bastante, ¿no? Y crees que eso genera quizás también el hecho de tú poder elaborar de esa manera tus propios materiales, ¿no? ¿Genera alguna conexión diferente con las piezas que realizas? Sí, sí, yo la verdad lo considero así porque en realidad, pues, o sea, te cuesta tanto hacer el papel que te apena perderlo, ¿no? O sea, te Claro, apena malograrlo o perderlo porque, o sea, cuando realizas el papel, pues, hay bastante esfuerzo, hay bastante trabajo en querer hacerlo bien, en querer lograr las cualidades que uno necesita en el papel, ¿no? Y en cuanto a eso también, pues, como que también yo he observado pues que hay cierto fetiche con el lienzo, ¿no? A veces algunos artistas pues, o sea, si la obra no está sobre lienzo, como que no es tan importante para ellos, ¿no? Y yo considero que no es así porque he visto obras realizadas sobre papel, bueno, los grandes maestros de la historia del arte también pues pequeños dibujos sobre papel y bueno, pues son tan expresivos como una pintura sobre el lienzo, incluso a veces mucho más expresivos, ¿no? Son mucho más sinceros, más honestos. Y eso es lo que me eso. gusta, ¿no? Claro, sobre todo la sinceridad en el trabajo, ¿no? Porque en realidad podrías tener los mejores materiales, ¿no? Como contabas de Víctor Delfín, que empezó a trabajar con chatarra. O sea, esa Claro, es una manera transgresora, ¿no? De hacer saber y decir, miren, o sea, el hecho de hacer arte no necesariamente es que tengas que utilizar los materiales más finos, ¿no? Todo exacto, depende. Nosotros somos el móvil, de hecho, para poder expresar lo que queremos en el arte, donde sea que lo plasmemos, creo que a las finales no es lo interesante y me parece bueno, igual que me cuentes que a pesar de trabajar con tantas técnicas, que no te hayas encasillado en una, sigas explorando y que, bueno, al fin y al cabo los materiales sí son una herramienta, pero no es todo al momento de realizar una pieza, ¿no? claro, claro, sí. Cuéntanos entonces, considerando que para tener una madurez artística el proceso es largo y prometedor, ¿crees que tu composición, lectura y descripción pictórica ha llegado a esa madurez artística con alguna obra que hayas considerado, por así decirlo, una obra maestra? Bueno, a mí me pasa algo muy similar a lo que le pasaba a Fernando de Siglo. Fernando de Siglo en varias entrevistas comenta de que él siempre estuvo en la búsqueda del cuadro perfecto, ¿no? Del cuadro soñado, lo llamaba él así, ¿no? Resulta que cada vez que terminaba un cuadro, pensaba de que había algo más que agregarle o como que no se sentía tan satisfecho con la obra, ¿no? Y resulta pues que Fernando de Asís falleció y el cuadro soñado pues, de acuerdo a las entrevistas, de acuerdo a lo que él escribió, pues nunca se dio, nunca lo pintó. Sin embargo, pues nosotros admiramos mucho la obra de este gran maestro, ¿no? De la pintura peruana. Y aquí yo me asemejo mucho a él. Bueno, no quiero presumir de que sea la talla del maestro, ¿no? Porque, bueno, no quiero decir eso, ¿no? Lo que yo quiero decir es que me asemejo mucho a eso, ¿no? Porque cuando comienzo a realizar una obra, eh, lo que más gozo es del proceso creativo. Claro. El proceso creativo para mí son días bastante interesantes, ¿no? Porque por ahí resulta que van saliendo cosas, por ahí de repente van apareciendo, porque el cuadro te va indicando también, ¿no? El cuadro te va hablando, ¿no? O sea, uno va teniendo un diálogo con la obra. Y resulta que a veces el resultado final, pues, llega un momento en el cual uno dice, ya, hasta aquí queda, ¿no? Aquí queda el cuadro. Sin embargo, a veces uno cuando lo observa, como que piensa que algo le falta, ¿no? O sea, como que encuentro en esa parte que todavía de repente me falta mucho por hacer, me falta mucho por experimentar, por explorar, ¿no? Y creo que lo estoy haciendo, ¿no? Porque constantemente en mi trabajo siempre voy cambiando de materiales, transito también dentro de la figuración y la abstracción, aunque más me enfoco en lo que es la abstracción. Y bueno, eso es lo que en este caso puedo decir, ¿no? De que
el mayor goce lo disfruto justamente durante el proceso creativo, ¿no? Claro. Claro, igual durante el proceso creativo es una manera también de conectarte pues con las piezas que realizas y con tu propio imaginario, ¿no? Vas aprendiendo mucho más de ti mismo en el proceso de buscar la manera pues de componer o de generar la pieza. Entonces, ¿crees también que es difícil pues, ¿no? Decir que ya tienes una obra maestra cuando en realidad puede existir mucho más allá de eso, ¿no? De una sola pieza que tú pienses, bueno, esto me salió increíble, esto es lo que quiero comunicar y ya, nada más. O sea, es como cerrarte, pues, ¿no? En que quizás ya no puedes hacer algo mucho mejor que eso. Sí, sí, justamente eso es lo que me sucede, ¿no? Porque cuando termino un trabajo, o sea, termino y resulta de que lo termino más porque digo, pues hasta aquí llego con esta obra, ¿no? No lo termino más porque me sienta satisfecho con la obra, ¿no? Claro, lo más importante dentro de ese tiempo que uno dedica, para mí es el proceso, ¿no? El proceso creativo, tal como lo mencionas tú, ¿no? Por todos los elementos que aportan a uno mismo, ¿no? Y aquí también yo quisiera comentar que a veces uno dedica pues bastante tiempo a una obra, pero eso no resulta, no significa necesariamente que sea pues una obra maestra, ¿no? A veces hay Claro. cosas que uno hace en un 2x3 y resulta pues de repente mucho más interesante que el otro, ¿no? A lo que dedicó tanto tiempo. Eso sucede bastante, ¿no? Porque a veces te rompes la cabeza pensando, esta pieza tiene que ser buena y al final resulta algo que no te convence, que sientes que es muy forzado, pero hay momentos en que el proceso creativo es bastante fluido y generas algo en tan poco tiempo y que realmente pues, es una pieza sincera, que sientes que comunica o lo que fuese que estés buscando. Y a veces el tiempo también en la realización de una obra es relativo, pues, ¿no? Claro, sí, tienes mucha razón. Cuéntanos entonces, Aldo, como artista plástico y docente también, ¿cómo percibes el desarrollo del arte contemporáneo o de vanguardia en la región de Ica? Bueno, yo estudié justamente en la región Ica, estudié en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Cérvulo Gutiérrez. Una escuela en la cual cuando yo llegué con muchas ilusiones, ¿no? Pensé que con las ilusiones que iba a llegar, pues, bastaba, ¿no? Para poder desarrollarse, ¿no? Como artista, ¿no? Pero resulta, pues, de que no fue así, ¿no? O sea, porque te encuentras con muchas dificultades también dentro de la escuela, que uno mismo resulta a veces, buscando, ¿no? La forma como aprender por su cuenta, ¿no? O sea, resulta de que no todos los maestros que enseñaban en la escuela, pues, estaban ahí porque debían estar, ¿no? Sino que había mucho, pues, apadrinazgo, ¿no? Algunos estaban, pues, porque eran amigos de repente, pues, de las personas que llevaban los contratos, ¿no? Y me resulta muy lamentable que hasta el momento, la escuela se siga manejando así. Hace poco vi unas publicaciones, unas denuncias que hacían pues exalumnos, exartistas que han estudiado conmigo en la escuela, que desean trabajar en la escuela y que no les brindan ese espacio, ¿no? Y creo que también no solamente pasa en Ica, ¿no? Yo creo que pasa también en otras regiones. También he tenido la oportunidad de hablar con amigos de Arequipa, de Cusco, de otras localidades, y también me parece que lo mismo sucede también en sus regiones, ¿no? Y bueno, ¿esto en qué afecta, pues, al desarrollo artístico? Lo afecta mucho, ¿no? Porque hay muchos que llegan a estudiar, pero que al momento que terminan la carrera, pues, no ejercen, ¿no? No ejercen ni como artistas ni como docentes. Y resulta, pues, que afecta mucho, ¿no? Porque si yo he estudiado esa carrera, es para dedicarme a ella, ¿no? Y bueno, si no la estudio, pues, bueno, hay muchos factores a veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, entra a tallar mucho lo que es, pues, eh, también el regionalismo que hay, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de visitar algunas provincias y hay mucho regionalismo en su pintura, en su plástica, ¿no? Y esto a veces resulta un poquito como que te encierra en una burbuja, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo actualmente vivo en Cañete, he nacido acá en Cañete,
Y aquí en Cañete, pues cuando uno comenta, ¿no? Que hace arte, que pinta, que trabaja, pues dentro de este campo, te dicen, pues que ya pintaste algún paisaje cañetano y resulta que hasta ahora no Claro. he pintado ningún paisaje cañetano. O sea, no ha sido un motivo de interés, ¿no? O sea, no porque no disfrute los paisajes cañetanos, ¿no? Sino que mi lenguaje va por otro lado. O sea, mi forma de expresión va por otro lado, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasa en algunas regiones, ¿no? O sea, tú te vas, por ejemplo, a algunos lugares del Perú y como que estamos en una burbuja donde todo el tiempo se está pintando los mismos temas, de repente por cuestión de venta, ¿no? Porque es lo que se Claro. vende. Sí, pero a veces también es por cuestión, pues, de que de repente, pues, todo a mi alrededor gira en torno, pues, a esto, ¿no? Y yo creo que el arte, pues, es mucho más universal, ¿no? No necesariamente tiene que basarse en el lugar donde yo vivo, ¿no? Claro, aquí también yo recuerdo mucho, hay una publicación que sacó El Comercio hace algunos años sobre la obra de Fernando de Siglo. Y el texto se titula Ni aldeano ni cosmopolita. Era algo pues que definía exactamente al maestro Siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro Siglo pues fue ambos, ¿no? O sea, no fue ni aldeano ni cosmopolita, fue un hombre de mundo, pero la abstracción que él desarrolla, la propuesta que él desarrolla dentro del plano abstracto, lo inicia partiendo de las culturas prehispánicas, de las culturas precolombinas. Entonces, pero no era lo que se hace de manera comercial. Por ejemplo, a veces uno va a alguna marquetería, ¿no? Y en la marquetería pues te venden obras abstractas, pero que se nota que es pues algo comercial, ¿no? Porque, o sea, Claro, decorativo. claro, se establece una conexión dentro de lo ancestral y lo contemporáneo, pero es una clara evidencia de que el cuadro se hizo para vender, ¿no? No por necesidad creativa, ¿no? Sino para vender. Y esto me pasa, ¿no? He conversado con amigos, por ejemplo, tengo un amigo, él pinta y él dentro de lo que es su pintura, el lugar donde él vive, hay, por ejemplo, unas lagunas, ¿no? Que se cree que ahí llegan, pues, los ovnis y empezó a pintar ovnis, ¿no? Empezó a pintar ovnis. Y yo le digo, ¿y por qué cambiaste de tema? Le digo, y me dice, no, es que eso es lo que se vende, ¿no? Entonces, a veces estamos por ese lado, ¿no? Y creo yo que no es algo, pues, que no es algo que va dentro de nuestros principios, ¿no? Cuando ya el arte se vuelve comercial, ya no está, pues, dentro de los principios del artista, ¿no? Aquí yo quisiera hablar pues mucho de que también la competencia que hay, ¿no? Entre artistas. A veces hay una competencia. Por ejemplo, nosotros debemos seguir un poco el ejemplo de los impresionistas. Los impresionistas eran una tribu, ¿no? Claro, Eran, un eran trabajo colectivo, pues, ¿no? claro, claro. O sea, ellos se ayudaban incluso entre sí, ¿no? Por ejemplo, ahí está el caso pues cuando ellos inician su propuesta, ¿no? No fueron reconocidos al momento, fueron rechazados, fueron pues tildados de hacer mala pintura, ¿no? Sin embargo, muy fieles a sus principios, muy fieles a su estilo, convencidos de que lo que estaban haciendo y tenían que hacerlo, o sea, cambiaron justamente pues la historia del arte, ¿no? Ya de ahí conocemos pues al resto de los otros sismos que nacen, pero partiendo justamente del trabajo y de la perseverancia, de la terquedad de los impresionistas y sobre todo del apoyo, ¿no? Hoy en día se ve mucho egocentrismo de repente entre artistas y hay una competencia, ¿no? Por quién es el mejor artista. Y yo creo que eso no debe existir porque dentro de las propuestas artísticas lo más interesante es que haya variedad. Leonardo fue diferente a Miguel Ángel fue diferente a Rafael. Y Igual ahí pues genios todos, ¿no? claro, claro, y ahí radica la diversidad, porque nosotros como personas, como artistas, somos diferentes, ¿no? Y de repente mi estilo puede gustar a alguien o no le puede gustar, pero eso no significa que porque no le guste yo voy a cambiar de estilo, ¿no? Tengo que ser, Exacto. claro, fiel a mis principios, a mis convicciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los impresionistas, o sea, se apoyaron tanto, en el caso hay un pintor impresionista que no es tan conocido, pero que apoyó mucho al impresionismo, ¿no? Él es Gustave Capiop. Él falleció a los 45 años, pero él, bastante joven, recibe una herencia de su padre, y la herencia de su padre
la dedica a apoyar a sus amigos. Compraba obras, ¿no? Le compraba obra pues a todos los artistas impresionistas que eran sus amigos de él. Él también pintaba. Y cuando ya iba a fallecer él, ¿qué es lo que hace, no? Llama a una autoridad de cultura de Francia y le dice, no, mira, ve, tengo esta colección, que ya era una colección enorme y ya los artistas impresionistas ya eran conocidos, ya eran destacados para esa época, y le dice, pues, yo ofrezco toda mi colección a cambio de que ustedes construyan un museo para los impresionistas, ¿no? Y ese es el aporte que él deja, o sea, no pensó solamente en él, ¿no? Sino que hubo un desprendimiento de su fortuna, de su colección, que era una colección valiosísima, y gracias a él existe pues el Museo de los Impresionistas en Francia, ¿no? Y yo creo que de esos ejemplos debemos aprender, ¿no? Siempre uno debe recurrir a la historia porque ahí va a encontrar pues muchas soluciones a los problemas que plantea la actualidad, Sí, creo pues yo. concuerdo mucho contigo justo en el punto de la colectividad, ¿no? En el círculo, bueno, en el círculo artístico, yo creo que ese círculo más bien debería abrirse o simplemente no existir un solo circuito de arte, pues, ¿no? El trabajo colectivo es bastante importante también porque yo creo que conociendo de alguna u otra manera el proceso creativo de otros artistas se pueden apoyar, ¿no? También es una suerte de, quizás de inspiración el trabajo colectivo y el simple hecho de ver el arte como algo mercantil, más allá de una suerte de herramienta de cambio, ¿no? De herramienta de comunicación, quizás, ¿no? De expresión. Ahora se está viendo mucho el arte de manera mercantil, pues, ¿no? Yo creo que ha sido así quizás de hace muchos años, ¿sí? Es cierto, pero no sé, podemos darnos cuenta, también hay muchas obras que son vacías, ¿no? Que son, carecen de lenguaje, carecen de sinceridad también, y están hechas simplemente para decorar, pues, ¿no? O sea, son piezas hechas por montones, sola, o sea, con el simple ímpetu, pues, de querer comercializarse, pues, ¿no? Claro. Y ahí va también qué tantas ganas pues tiene el estudiante también al momento de ingresar a una escuela de arte, de pensar, ¿no? Si a la final es mi camino va a tomar, va a llevarme a eso, ¿no? A ver el arte de manera mercantil o ver el arte de una manera más sincera, ¿no? Como un método de expresión. Y ese también es muy importante, imagino yo, el trabajo de los docentes, ¿no? También por dónde guían a ciertos alumnos en los primeros años de carrera. Entonces, Aldo, cuéntame un poco, ¿tú ves que existe posibilidad para los jóvenes artistas de provincia o aún se percibe ese centralismo, ¿no? Un poco odioso también en el arte de la Yo capital? creo que sí, hay posibilidades, ¿no? Es cuestión de que uno pueda, pues, dedicarse íntegramente, pues, a esto, ¿no? O sea, el arte, desarrollarse en el arte no es tan fácil, ¿no? Nosotros vemos que los grandes maestros que hoy en día, pues, son conocidos dentro de la historia del arte peruano o universal, ¿no? No fue tan fácil, ¿no? He tenido la oportunidad de leer algunas biografías de algunos artistas y cito nuevamente a Fernando de Cislo. Yo recuerdo que alguna vez leí una biografía de Fernando de Cislo cuando él va a Francia y cuando tenía que hacerse una operación. Él se opera la garganta y resulta que habían dos tipos de operación, ¿no? Había uno que era con anestesia y el otro era sin anestesia. Y dado los recursos que no tenía en ese momento, pues se operó sin anestesia. Y el mismo día, después de operado, regresó caminando a su habitación, caminando, ¿no? O sea, uno le escucha eso y dice, pues, muchos dicen, no, no, sí es famoso porque él vivió en una clase acomodada y todo esto, ¿no? Claro. Y resulta que no le fue tan fácil, ¿no? Porque de repente tenía las comodidades acá, pero en Francia nadie conocía a su familia. En Francia, pues, él llegó, pues, a aprender y a hacerse desde abajo, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces, ¿no? O sea, hay que desprendernos a veces de repente, pues, de lo que nos genera comodidad, ¿no? El camino es difícil, ¿no? Y es duro. Lo sé porque yo me dedico a ambas cosas, ¿no? Me dedico tanto a docente como a artista, porque me resulta difícil de repente solamente dedicarme a artista, ¿no? Artista plástico, pero sin embargo, pues, soy consciente también de que debo seguir en esa línea, debo seguir en ese camino. Soy consciente de eso, ¿no? Y no quiero separarme de ese camino.
así sea difícil, yo soy terco y quiero seguir ahí, ¿no? Claro, porque además tienes ese ímpetu, pues, ¿no? De querer hacer lo que realmente te gusta hacer, porque durante la historia se ha tenido este sino con los artistas de el que se dedica al arte termina pues muriendo pobre, ¿no? Y hay, en la historia hay demasiados, ¿no? Se me viene a la mente Modigliani, por ejemplo, o sea, una vida totalmente trágica, ¿no? Murió de neumonía, si no me equivoco, entonces Van Gogh también, o sea, un tipo que ni siquiera quería comercializar sus trabajos, ¿no? Se hizo famoso después de muerto. Y así sucede mucho, tanto en el arte plástica como en la literatura, ¿no? Sí, también. Entonces, ¿cuándo se va a romper eso, no? ¿Cuándo de verdad la sociedad va a dejar de ver el arte de manera elitista y va a apoyar realmente el arte pues como una corriente totalmente viable, ¿no? Como lo podría hacer cualquier otro tipo de carreras. Sí, sí, Úrsula. Y no sé si me dejas agregar algo más. No, claro, Eh, sí. yo como docente, bueno, trabajo con chicos de secundaria y también con chicos de educación superior, ¿no? Y con los chicos de secundaria resulta que a veces me resulta un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día pues hay muchas plataformas en las cuales uno puede encontrar información acerca de arte, ¿no? Y a veces cuando los chicos están en secundaria como que todavía no comparan cuál es la información correcta, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos alumnos que siguen pues a este youtuber, Aviarán, ¿no? El español. Y resulta que en una clase estábamos desarrollando apreciación artística y estábamos mostrando la obra de Van Gogh, La noche estrellada. Y resulta que de pronto alguien me dice, pues profesor, eso no es arte, eso es amparte. Me llamó la atención porque, me llamó la atención porque yo respeto mucho el trabajo de Van Gogh, ¿no? Conozco bastante su biografía, conozco bastante su obra de Van Gogh, la respeto mucho y que un alumno de secundaria te diga eso como que te choca un poco, ¿no? Claro. Entonces yo digo, ¿y de dónde sacas eso, no? No, lo he escuchado, hay un doctor, me dice un doctor en artes, que tiene un canal de YouTube y él habla todo lo que no es arte, lo menciona como amparte. Entonces, ya había leído algo en internet sobre un manifiesto, ¿no? El manifiesto de Lamparte. Y ese manifiesto, pues, de verdad que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y resulta de que desacredita mucha obra de artistas, pues, que han hecho, que han trabajado, pues, intensamente en el desarrollo de su propuesta, ¿no? Por ejemplo, vi algunos videos después de que escuché esto y resulta pues que desacreditan el trabajo de Miró, el trabajo de Van Gogh, ¿no? Y entre otros, ¿no? Y bueno, pues hacer lo que hacía Van Gogh en unas condiciones en las cuales él vivía, ¿no? En unas condiciones bastante difíciles, ¿no? No es nada fácil, ¿no? Y es más bien cuestión de admirar el trabajo que él desarrolló, a pesar de toda la vida difícil que tuvo cuestionar a alguien, por ejemplo, como Miró y decir de que eso no es arte, ¿no? Porque simplemente a mí no me gusta, creo que no es así, ¿no? O sea, debe ir más allá, ¿no? Porque recordemos que Miró hizo, pues, trabajó fiel al estilo, incluso en una época bastante convulsa en España, ¿no? Y muy fiel a su estilo, esos artistas fueron perseguidos y todo, ¿no? Su obra fue quemada y todo, pero fieles a lo que ellos creían y convencidos de que estaban bien lo que ellos hacían, siguieron trabajando. Entonces, no es tanto la valoración estética a través de gustos personales, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, se debe entrar pues desde mi trabajo como docente, yo tengo que dar a los alumnos los medios para que ellos puedan informarse adecuadamente. Y Claro. resulta que lo que más me asustó fue la cantidad de seguidores que tiene este señor. Tiene millones de seguidores y resulta pues de que, o sea, todas esas personas que lo siguen están siguiendo ese pensamiento de él, ¿no? Claro. Y, y al ver una obra pues de Miró, de Picasso, de Van Gogh, entre otros, ¿no? Lo que piensan, se le viene a la mente, lo primero es Amparte, ¿no? Aparte. Sí, Es curioso, sí, porque bueno, yo he seguido varios videos de García Villarán. Y es cierto, o sea, si tú previamente ya no has construido un pensamiento crítico con lo que ves, pues te vas a dejar llevar por esa corriente y no vas a darte cuenta
que, bueno, me imagino que igual como docente le habrás comunicado eso a tus alumnos, es una opinión personal de una sola persona. O sea, Claro. que él diga, yo vi un video, para mí, por ejemplo, personalmente, desde muy joven, mucho más joven de lo que soy ahora, me ha gustado Frida Kahlo. Desde que empecé a conocer un poco más sobre pintores y todo, me ha gustado Frida Kahlo. Desde siempre su obra me ha parecido pues igual bastante sencilla, bastante simple, pero muy sincera. Y vi un video justamente pues de García Villarán donde la Mm, destruye por completo. Entonces, si yo hubiese visto ese video en mi época de estudiante, quizás cuando claro, recién estaba creándome una percepción de lo que es el arte, de lo que son los artistas, ¿no? Me hubiese desanimado por completo, ¿no? Porque es una persona claro. convincente en sus argumentos y todo. Entonces, hay que tener bastante tino también para poder absorber información aparte de lo académico, pues, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Sabes quién tiene un video muy bueno de Frida Kahlo? Francisco Soriano, un youtuber mexicano. Él tiene un video muy bueno de Frida Kahlo, donde da una apreciación bastante buena, bastante profesional del trabajo de Frida. Claro, menos visceral. Sí. Sí, pues, menos visceral. Cuéntanos, Aldo, ¿tu trabajo artístico ha tenido alguna influencia del limitado abstraccionismo desarrollado en el Perú? Bueno, admiro mucho el trabajo de Fernando de Cislo, también el trabajo de Emilio Rodríguez Larraín. Me gusta bastante la fuerza con la cual trabaja, me gusta bastante su geometría también que usa, ¿no? También el trabajo de Gastón Garro, también me gusta bastante, ¿no? Aunque no hay mucho acerca de Gastón Garro, pero he tenido la oportunidad de ver algunas obras de él y me atrae bastante, me llama bastante la atención. Principalmente son estos tres artistas, ¿no? Los que han desarrollado abstracción aquí en el Perú, los cuales me han influenciado, y me ha influenciado mucho en ellos, ¿no? En su producción de ellos. Claro, entonces, ¿crees igual que Fernando de Cislo, porque a mi percepción es una influencia fuerte en tu trabajo? Sí, yo creo que sí, porque cuando yo conozco el trabajo de Cislo, lo conozco a través de libros, pero sabía que esa obra, si la miraba con mis propios ojos, ¿no? Si la miraba en vivo, sabía que esa obra me iba a dar pues otras emociones, me iba a transmitir otras emociones. Y fue así, ¿no? Porque recuerdo que la primera vez que vi una obra de Fernando de Cislo, lo hice en la galería, hay una galería en Larco, una galería que queda en un sótano, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue una exposición individual que se desarrolló ahí. Y vi pues la obra de Fernando de Cislo, formatos enormes, el estudio de luces, el estudio de sombras, y me quedé pues sorprendido. Lo que había visto a través de libros, catálogos, y me gustó, ahora pues me llamó mucho más la atención, ¿no? Me terminó de cautivar la obra de Fernando de Cislo. Y ha sido uno de los artistas muy influyentes en mi trabajo, ¿no? Porque mi trabajo también se basa en lo que es lo ancestral y lo contemporáneo, y también mucho me gusta el estudio de luces, tanto cuando trabajo en figurativo como abstracto. He pintado muchos retratos de Cristo y trato de darle siempre una luminosidad al rostro en una parte, ¿no? Y también eso se relaciona mucho con el trabajo, pues, de Cislo, ¿no? Cislo también investigó mucho en lo que es la luz, ¿no? La sombra, los claroscuros, y eso también me ha influenciado mucho, ¿no? En mi trabajo. De Rodríguez Larraín me gusta la fuerza con la que se ve la pintura esparcida, la composición cromática. Me gustan también los elementos duros o rígidos que aparecen en su obra, ¿no? Que pues se relacionan muy bien con la composición geométrica. Y de Gastón Garro me gusta mucho su geometría. Su geometría, pues, está bastante influenciada por los mantos, ¿no? Los mantos paracas, el estudio de la iconografía prehispánica, y principalmente son esos tres artistas los que más admiro dentro de lo que es la abstracción peruana.
Y resulta de que cuando uno ves, a veces sin querer, de pronto pues sale esa influencia en la obra de uno, ¿no? Y de pronto te das cuenta que tu obra se asemeja mucho, termino de pintar un cuadro y se asemeja mucho de repente a la obra de Cislo. Y resulta que justo en esos días he estado revisando, leyendo de repente algunos libros en relación a su obra, pero al principio me sentí un poco mal. Al principio me sentía un poco mal, pensaba que no estaba bien lo que estaba haciendo. Sin embargo, si te das cuenta, hay mucha influencia en el arte, ¿no? O sea, en el arte hay bastante influencia. No puedes negar, por ejemplo, la obra de Polanco, no puede negar la influencia de la obra de Humareda, ¿no? O sea, hay una influencia ahí, pero desde Y ya, bastante notoria, sobre todo. sí, bastante notoria, ¿no? Pero claro, cada uno tiene pues su lenguaje, ¿no? O sea, hay una influencia, pero también al mismo tiempo hay un lenguaje. Si comparas la obra, por ejemplo, de Picasso, en esa época cubista, en la época del cubismo analítico, casi todos los artistas que hacían cubismo trabajaban con los mismos colores, casi la misma composición, ¿no? Entonces hay una influencia enorme, ¿no? Ahí, pero yo creo que esa influencia es buena y creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que es un proceso de aprendizaje que al final, pues, va evolucionando, va cambiando y al final, pues, ya conoceremos qué es lo que viene después, ¿no? En la obra de cada uno. Claro. Es que es cierto, en realidad, es como nada, nada lo inventamos pues en el momento, ¿no? Todo parte de la influencia, de aprender de otros artistas también, entonces se va agarrando un poquito de todo y por ahí que se puede crear algo nuevo, pero, o sea, el simple hecho ya de analizar también obras ajenas suma a nosotros también como artistas para poder alimentar quizás el proceso creativo, pues, ¿no? Y eso se da en Claro. absolutamente todas las corrientes. En la música también es algo también bastante obvio a veces, ¿no? Pero es que nada está, no somos los dueños de nada, pues, ya todo está Claro. escrito. Sí, pues. Entonces, ¿tú crees como artista plástico, ves la posibilidad de generar un nuevo abstraccionismo en el Perú, en este nuevo siglo? Yo pienso que hay mucho por explorar en nuestras culturas, tanto en las culturas prehispánicas como en la cultura actual. Creo que hay mucho. El Perú es un país bastante diverso, bastante rico, que bueno, pues es cuestión de que uno vaya buscando eso, ¿no? La propuesta de que salga un abstraccionismo bastante influenciado por la cultura peruana eh, puede ser real, puede ser real, ¿no? Pero aquí también hay que entender un poco la importancia de cómo nace la abstracción, ¿no? Porque si nosotros, mira, yo te cuento algo, ¿no? Hace algunos meses me agregué a un grupo, decía pues artistas abstractos. Y resulta que habían artistas abstractos de diferentes lugares, ¿no? Algunos autodidactas, algunos de escuela y subían sus obras, ¿no? Subían sus obras, algunas obras muy buenas, ¿para qué? Muy buenas, muy interesantes, y algunas obras eran pues como que se me ocurrió abrir el acrílico, derramar por aquí cosas, y de pronto lo subí al grupo y le pongo, ¿no? ¿Cuánto creen que pueda cobrar por esta obra? Y de pronto ahí escribían, ¿no? Bonito, muy bello, ¿no? Entonces cosas así, ¿no? Entonces un día de estos, ya habían varias cosas que comentaban así, ¿no? Y que pasaban, ¿no? Hay publicaciones que pensaban de que el arte abstracto pues era simplemente derramar pintura, chorrear pintura o expresarse libremente a través de la pintura. Y resulta que el arte abstracto es mucho más que eso, ¿no? Y yo incluso aconsejaba, ¿no? Estudien la historia del arte, ¿no? Estudien los inicios del arte abstracto, porque estudiando justamente los antecedentes históricos de este estilo, de esta corriente, uno comprende muchas cosas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el, este artista, Frank Marc, ¿no? Frank Marc, él pues en plena guerra, en plena trinchera de guerra, no sabía si iba a morir o iba a estar, pues, o iba a salir de ahí esa noche, pero escribe algunos comentarios, ¿no? Y hay un comentario hay una frase bastante fuerte que dice, de pronto lo humano se convirtió feo, ¿no? De pronto lo humano se hizo feo.
Y, y partiendo de un impulso, mi obra se hizo más esquemática, más abstracta. ¿Y por qué escribe eso Frank Marr desde una trinchera de guerra, no? ¿Por qué escribe eso? Porque él vio la guerra, vivió la guerra, ¿no? Vio cuerpos mutilados, sus amigos que murieron, ¿no? Y se dio cuenta, pues, de que no había nada bueno que representar después de la guerra, ¿no? No había nada figurativo que representar después de la guerra. Era justamente negar la realidad, porque el abstraccionismo justamente nace de eso, ¿no? O sea, de negar la realidad. Habían pasado la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial lo que querían los artistas ya no era representar la realidad, porque la realidad era pues caótica, era Monstruo. dura, claro, era violenta, ¿no? Entonces, y justo para esa época ya habían publicaciones en libros, en diarios, ¿no? Donde aparecían fotos de la guerra, ¿no? De cómo apilaban los cuerpos, ¿no? De las personas fallecidas. Y resulta pues de que todo esto fue bastante duro, ¿no? Y creo yo de que el abstraccionismo en el Perú, pues, no es algo solamente actual, ¿no? O sea, nuestras culturas prehispánicas ya eran abstractos, ¿no? Ya eran abstractos. Y lo que han hecho algunos artistas, por ejemplo, han hecho justamente estudiar esa historia, ese legado de las culturas prehispánicas y trasladarlas, pues, a su obra, ¿no? Tal como Galdós Rivas, Fernando de Cislo. A mí me llamó mucho también la atención, la historia de Milner Cafavoringa. Milner Cafavoringa termina en la Escuela de Bellas Artes y se va a Europa. Y se va a Europa en la búsqueda de lo último que estaban desarrollando en Europa. Sin embargo, lo que vio allá no le gustó para nada. Regresó al Perú y decepcionado de que pudo haber encontrado algo de repente, pues, interesante por allá. Y resulta que se fue a Cusco. Y en Cusco, frente a una ventana en Machu Picchu, frente a una ventana trapezoidal, se dio cuenta de que no tuvo que ir tan lejos, porque lo que él buscaba estaba acá, ¿no? Y Claro. de ahí parte justamente la serie de composiciones abstractas, ¿no? Donde mucho figura lo que es la forma trapezoidal dentro de su composición. Yo creo que ese camino, por ejemplo, nosotros podemos seguir, ¿no? Un camino en el cual estudiemos nuestra historia, estudiemos nuestro legado y partamos de ahí, ¿no? En México también sucedió esto, ¿no? En México, por ejemplo, cuando inicia toda la corriente, pues, del muralismo mexicano, de pronto el muralismo mexicano ya llegó, pues, a un punto en el cual, pues, ya no había nada más que hacer. Y de pronto empieza, pues, la generación de ruptura, ¿no? Pero la generación de ruptura inicia también con un estudio de lo ancestral mexicano, ¿no? O sea, no es que negaron lo que hubo antes, ¿no? Sino que la propuesta ya era mucho más diversa, ¿no? Lo mismo que sucedió acá, ¿no? Con el indigenismo. En la época del indigenismo, pues, de pronto, pues, todos los artistas tenían que pintar indigenismo. Incluso en la Escuela de Bellas Artes, si querías sacar alguna medalla, algún premio, ¿no? Para graduarte, tenías que hacer indigenismo. Los bodegones eran bodegones indigenistas, eran mantos, eran huacos, eran zampoñas, ¿no? Pero eso que hizo, ¿no? También atrasó un poco, ¿no? Porque no había diversidad hasta que aparecen pues los independientes, ¿no? Los independientes con una pintura pues una propuesta más actual, ¿no? Más rebelde y de pronto pues ahí ya terminó el indigenismo, ¿no? Muchos consideran que el indigenismo es una corriente pues peruanista, ¿no? La corriente que representa al Perú. Sin embargo, también lo es el arte abstracto, también lo es las otras propuestas que hay, ¿no? Porque también para hacer arte conceptual incluso uno mismo puede basarse en la historia del antiguo Perú, ¿no? Y puede partir de ahí para hacer el arte conceptual, ¿no? Claro, no, mucha razón en eso, concuerdo contigo, porque que en realidad el arte también, el buen arte no necesariamente tiene que ser eurocentrista, ¿no? No, no todo el buen arte está canalizado pues en Europa. También acá hay mucho que estudiar, hay mucho por observar y analizar, que todo eso también suma a nuestro trabajo, pues, ¿no?
Cuéntanos un poquito más, Aldo. Mira, revoluciones artísticas como el constructivismo ruso, que fue construyendo una forma de arte, y la Bauhaus, ¿crees que fortaleció y definió dicha visión vanguardista que influenciaron en una nueva percepción de ver el arte? ¿Por qué en el Perú no se gestó una revolución artística que sume a una propuesta latinoamericana de ver el arte de manera diferente? ¿Cuál crees que fueron los motivos para que esto ocurra? Claro, sí, el aporte de Bauhaus es un aporte muy importante, ¿no? Nosotros hasta hoy en día prácticamente todo lo que nos rodea es Bauhaus. Y ese aporte que ellos dieron, que fue pues bastante importante, que hasta hoy en día nosotros gozamos de ese aporte, resulta pues que de repente acá no se dio justamente, yo pienso, ¿no? Que es debido a la unidad que no hay. No existe una unidad entre artistas, ¿no? Hace un momento te mencionaba el ejemplo de los impresionistas, ¿no? Que es admirable, ¿no? Cómo esa tribu de artistas, cómo ese grupo de amigos de artistas, o sea, pudo llegar tan lejos con algo que en su época fue rechazada, ¿no? Yo pienso que aquí en el Perú, justamente debido a esos egos que hay, debido a ese ímpetu de querer sobresalir más que el otro, ¿no? Y a veces los concursos también generan esto, ¿no? A veces los concursos generan esto de que de pronto pues alguien ganó un premio y de pronto se siente pues el mejor artista del Perú, ¿no? Y se cree estar sobre el resto, ¿no? Y bueno, se pone en un lugar, en un pedestal que cree que solamente su trabajo es arte, ¿no? Y yo creo que esa falta, ¿no? Esa falta de humildad, esa falta de unidad, creo que no ha permitido, pero tampoco soy tan tajante de decir que no va a permitir, ¿no? O sea, se puede trabajar. Por ejemplo, hay agrupaciones que están trabajando muy bien y que vienen realizando justamente, pues, impulsando un poco, ¿no? Las exposiciones, el dar a conocer artistas nuevos, porque, mira, yo te cuento, yo trabajo, bueno, yo soy miembro fundador de un grupo, Visiones Alternas se llama el grupo en el cual yo pertenezco, y es un grupo de tres artistas, ¿no? Y esos tres artistas, Luis Oliva, Adriana Sionis y yo, formamos justamente ese grupo. Y ese grupo lo formamos como, como una plataforma en la cual pues podamos mostrar el trabajo de artistas, ¿no? Que deseaban exponer su trabajo, sin necesidad de que sean artistas egresados o de repente cerrarle las puertas a los artistas autodidactas, no. O Claro. sea, era una convocatoria abierta, ¿no? Quien deseaba exponer, pues nos mandaba su portafolio, evaluaban su portafolio, nos comunicábamos con ellos y hemos conseguido algunos lugares donde exponer. Por ejemplo, hemos expuesto en Cusco, hemos expuesto en Lima también, en Ica. Y bueno, pues el año pasado, cuando inició la pandemia, teníamos 3 proyectos expositivos que lamentablemente no se llegaron a desarrollar, pero que más adelante ya tenemos el grupo de artistas, ya tenemos la convocatoria hecha, los artistas que concretaron justamente con nosotros. Yo creo que es cuestión de trabajar así en equipo, porque yo me he dado cuenta que trabajando en equipo uno puede lograr más cosas, ¿no? Que trabajando solo. Y a veces también es el hecho de saber seleccionar con quiénes trabajas, ¿no? Porque resulta de que nosotros formamos justamente este grupo, porque anterior a este grupo estuvimos en otra agrupación donde no compartíamos algunas cosas y bueno, lo mejor era salir de ahí, ¿no? Lo mejor era salir. Y conozco grupos muy serios en Lima, en provincia, que están trabajando de esa forma y les está funcionando, ¿no? Están logrando exposiciones tanto pues en Lima como en provincias y también en el extranjero. Yo creo que el hecho de poder organizarnos, de establecer una unidad de trabajo, el de trabajar en equipos sin egos, ¿no? Sin la necesidad de querer sobresalir más que el otro. Yo creo que eso puede ayudar mucho, ¿no? Y creo que así como Bauhaus dio un gran aporte que, bueno, pues celebramos hace algunos años, sus 100 años, y hoy en día pues se escriben libros acerca de Bauhaus, se hacen películas acerca de Bauhaus, y el aporte fue grande, ¿no? Y lo sigue siendo hasta ahora. Yo creo que eso también se puede hacer, pero teniendo pues un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo que no sea impulsado por egos personales,
que no sea impulsado pues por cuestiones de que yo quiero sobresalir en este equipo, en este grupo, ¿no? Pienso yo eso, ¿no? Pienso de que ahí está la solución a eso, ¿no? Solo es cuestión de encaminar bien, ¿no? De encaminar bien a las personas y de poder, pues, hacer el trabajo conscientemente, ¿no? Claro, ¿crees que ahí está quizás la solución, ¿no? Más trabajo colectivo y quizás no tanto trabajo individual, pero con el hecho de competencia, ¿no? Eso Claro, de romper con los deseos pues, individuales, de no querer, por ejemplo, colaborar pues, con el otro, ¿no? Igual las grandes corrientes también, al menos las más contemporáneas, han sido desarrolladas de manera colectiva, pues, ¿no? Los surrealistas también, los impresionistas, como nos sí, comentas. Si no, termina siendo como, te terminas escondiendo en una suerte de burbuja y terminas siendo pues, un ser odioso, como un Dalí, por ejemplo, ¿no? exacto. Que odiosísimo, pues, en sus formas, ¿no? Ahí ves también cómo se puede trabajar colectivamente y generar algo grande, algo que cambie y que quede para la historia, o simplemente seguir alimentando tu personalidad nada más, pues, ¿no? Y que ya no se preocupen tanto por tu obra, sino por ti, que te vuelves una forma de persona performativa, ¿no? Sí, sí, te doy mucho la razón, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías entonces, Aldo, a los jóvenes de distintas partes del país que desean incursionar en esta notable y noble profesión como es el arte? Mira, yo les recomendaría a los jóvenes que están interesados en seguir una carrera relacionada al arte, eh, les daría el consejo de que sigan, ¿no? Sigan esa vocación, porque realmente para desarrollarse a través del arte se necesita mucha vocación. Y si no tenemos esa vocación, pues tarde o temprano vamos a terminar dejando de estudiar o tarde o temprano terminamos nuestros estudios y al final pues no ejercemos, ¿no? Terminamos ejerciendo de repente otro tipo de trabajo, lo cual no es malo, ¿no? No es malo, pero de todas maneras creo que uno debe de realizar también lo que uno pues tanto le apasiona, tanto le encanta hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, me desarrollo en dos ámbitos, ¿no? Como artista profesional y también como docente. Y desde ambos lados, yo creo que puedo aportar, ¿no? Porque ya te contaba hace un momento, ¿no? De estos chicos que a veces se dejan llevar por la apreciación de un youtuber, ¿no? Claro, ellos me dicen, pues, profesor, pero él es doctor en arte, ¿no? Usted no Él lo es. sabe, claro. Claro, pero no es la última palabra, ¿no? Hay doctores Exactamente. claro, hay doctores por el papel, ¿no? No por su trabajo. Y bueno, yo trato de motivar, bueno, lo que diría aquí es motivar a los chicos, ¿no? Que sigan, pero que lo sigan como algo, pues, muy serio, ¿no? Porque el arte es algo, pues, que se estudia, ¿no? Es algo que se estudia y constantemente estamos, pues, aprendiendo a través del arte, ¿no? No es solamente saber dibujar bonito, saber pintar bonito y listo, ¿no? Y Sino ya, que lleva mucho estudio, ¿no? Es comprender, es analizar, es entender cómo poder expresarme, ¿no? A través del lenguaje que yo tengo como propuesta, ¿no? Entonces es mucho más amplio, ¿no? Yo de verdad que desde pequeño siempre supe de que me iba a dedicar al arte, siempre lo supe. Cuando terminé la secundaria, mis padres como que no lo veían tan bien la idea de estudiar arte y resulta que las personas con las cuales te preguntan, ¿no? Porque tú cuando terminas quinto año de secundaria, la mayoría pues te pregunta, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar ahora, no? Y cuando le dices ingeniería o medicina, oye, qué bien, te felicito, ¿no? Pero cuando le dices arte, eh, te cambian de cara y te dicen, claro, profesor, y te vas a silencio morir de... incómodo. Sí. Oye, te vas a morir de hambre, te dicen, ¿no? A mí Es que muchas personas me... históricamente ha sido así, pues, ¿no? Lamentablemente. Sí, bueno, y yo le doy la contra a eso, ¿no? Porque, bueno, aquí estoy, no me he muerto de hambre, más bien tengo sobrepeso. Bueno, pues, yo los animaría, ¿no? A las personas que están interesadas en el arte, los animaría a que sigan estudiando, pero que sí lo tomen en serio, porque esto realmente, pues, no es un hobby, ¿no? No es un hobby, no es Claro. un, es También, una también carrera. requiere de disciplina, ¿no? Como Sí, cualquier otro trabajo, también. Todo exacto. requiere de disciplina. No, no es Sí, algo que lo hagas en un momento, luego lo dejas y claro, te olvidas. claro. Sí, sí. Es Incluso yo cierto. te podría decir que requiere de mucho más disciplina.
¿no? Porque es una cuestión de que si dejas de pintar un tiempo, las manos como que no están tan ágiles, ¿no? O como que el proceso creativo se te hace un poco más lento. Y resulta que cuando estás constantemente trabajando a través de la pintura, a través del dibujo, ¿no? Resulta de que estás activo, ¿no? Y te sientes bien de esa forma. Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Estos chicos que desean estudiar, llevar una carrera de arte, que la hagan, ¿no? Pero que la hagan seriamente, ¿no? No que lo tomen como un hobby. Un hobby, es cierto. E impulsar también un poco más lo colectivo, quizás, ¿no? Sí, Que no se cierren tampoco a que en un espacio de arte no solo pueden ingresar personas académicas, pues, ¿no? Porque también en el camino autodidacta se puede aprender claro, de claro. se puede aprender de muchísimas formas, igual en el arte, ¿no? Yo he conocido personas que no han estudiado en una escuela, pero que el trabajo que desarrollan es impresionante, ¿no? Es mucho mejor incluso que alguien que haya estudiado, ¿no? Claro, Es con que técnica quizás. claro, es que resulta que a veces cuando uno estudia, te puede ir muy bien, o como que también de repente puedes terminar asimilando todo lo negativo, ¿no? Por Mm, ejemplo, a mí me pasaba una cosa, a mí me pasaba que cuando yo llevaba los primeros ciclos, me aburría de que entre a un taller y todos pintábamos o dibujábamos lo mismo. Me aburría eso, me aburría. Pero luego fui entendiendo de que, y incluso me sentía hasta un poco frustrado, ¿no? De que entremos a un taller y todos estaban pintando la misma modelo, o todos estaban pintando el mismo bodegón, o todos estaban haciendo el mismo retrato, ¿no? Me frustraba un poco esto. Pero luego fui entendiendo de que para uno desarrollarse, ¿no? Tenía que plantar bases sólidas. Y esas bases sólidas son justamente, pues, esos talleres, ¿no? Y claro, hay algunas personas que no lo ven de esa forma, se aburren, se frustran y se y van, lo dejan, ¿no? claro. Claro, se van. Y terminan pues hablando o odiando el arte, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de saber entenderlo y saber también lo que uno quiere a través del arte, ¿no? ¿Qué quieres lograr a través del arte? Yo pienso eso, ¿no? Es cierto, es no tirar la toalla antes de tiempo, ¿no? Claro. Y qué bueno, en realidad me ha gustado mucho poder conversar contigo, saber un poco más sobre tu trabajo, sobre tu visión en el arte también. Te agradezco el poder tomarte un tiempo en tu día para poder conversar conmigo. Y nada, Aldo, un gusto realmente, un gusto y mucha suerte pues en los proyectos que continúes y nada. No, Úrsula, gracias a ti, gracias al grupo Colorbox, de verdad por este espacio que nos dan, ¿no? Y de poder hablar un poco acerca de nuestro trabajo, es importante. Yo me quedo muy agradecido de conocerte, muy, muy agradecido por la entrevista, ¿no? Por la oportunidad de dialogar. Y bueno, pues igual, ¿no? Para cualquier ocasión, de repente podemos dialogar, podemos conversar, ¿no? Ya con el grupo, ya estamos más en contacto, ¿no? Y bueno, pues creo que esto puede servir, ¿no? Para quienes nos escuchan, para quienes nos están viendo de repente, ¿no? Muchísimas gracias, Úrsula. Así es. Hasta luego, Aldo, cuídate muchísimo. Estamos en Chao, contacto Úrsula. igual. Sí, listo, nos vemos. Cuídate mucho. Chao. Hasta Gracias. luego. Chao.